Buenos días, mis queridos alumnos. Les saluda Miss Belkis Salgado, su maestra de matemáticas. Bueno, chicos, el día de ayer intentamos trabajar en Valoremos lo aprendido en la página 79, pero debido a un pequeño percance con mi computadora no pudimos terminarlo. Le voy a enviar este videíto y probablemente ya el día jueves pues estemos viéndonos a través de Zoom, si Dios lo permite. Entonces, fíjense bien. En Valoremos lo aprendido dice lo siguiente: calculo el área de las siguientes figuras y les aparece ahí la figura A. Muy bien, bueno, la solución para este ejercicio es el paso número 1. Vamos a dividir las figuras en dos subáreas para obtener las figuras conocidas, como pueden ver ustedes aquí. Esta área grande, el área A, toda esta área, lo que hacemos es dividirla en dos subáreas, el área 1 y el área 2. Como podemos fijarnos, ambos son rectángulos. Entonces vamos a recordar que el área total de toda esta área de la figura A la vamos a calcular como la suma de estas dos áreas de aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces área total, que la estamos representando como A sub t, va a ser igual a la suma de A1 más A2. Muy bien, ok. Ahora el paso número 2 es que vamos a calcular el área de cada subárea, tanto el área de A1 como el área de A2. Ya sabemos que A1 y A2 pues son dos rectángulos, ¿verdad? Con diferentes dimensiones. Entonces, recordemos ahí que el área de un rectángulo se calcula de la siguiente fórmula: el área es igual a base por la altura, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de base nos estamos refiriendo a la parte horizontal de nuestro rectángulo, y cuando hablamos de altura nos estamos refiriendo a la parte vertical de nuestro rectángulo. Entonces, el área 1 va a ser igual a base 1 por altura 1, ¿verdad? Sencillamente le ponemos base 1 y altura 1 porque nos estamos refiriendo a las dimensiones del rectángulo 1, por eso es área 1. Entonces, la base del rectángulo 1 del área 1, la base 1 va a ser igual a 14 centímetros, que es lo que tenemos por aquí, y la altura va a ser 3 centímetros, que es lo que tenemos por ahí. Entonces, A1 va a ser lo siguiente: 14 centímetros por 3 centímetros. Sustituyendo aquí los datos, hacemos la pequeña multiplicación: 14 por 3 son 42 y centímetros por centímetros son centímetros al cuadrado. Recordemos que lo elevamos al cuadrado la unidad de medida porque estamos hablando de áreas y las áreas se calculan en unidades al cuadrado. Luego vamos a calcular el área del rectángulo 2, entonces por eso lo estamos representando ahí como A2. A2 entonces va a ser igual a base 2 por altura 2. La base, recuerden, se refiere a la parte horizontal de nuestro rectángulo y la altura se refiere a la parte vertical de nuestro rectángulo. Es lo mismo que ancho por largo, ¿ok? Entonces ahí vamos a multiplicar 8 centímetros, que representa la base, por 10 centímetros, que está representando la altura. Entonces 8 por 10 va a ser igual a 80 centímetros cuadrados ahí, porque recordemos que estamos hablando de áreas y centímetros por centímetros es centímetros al cuadrado. Muy bien. Ahora, como último y tercer paso, vamos a calcular el área total de la figura. Si recuerdan, lo desglosamos en dos subáreas, pero el área total va a ser la suma de esas dos subáreas. Entonces, AT va a ser igual a A1 más A2. Esto es porque toda el área que estamos calculando, si ustedes se fijan, está coloreada, está sombreadita, ¿sí? Entonces, por eso ahí vamos a usar la fórmula de suma. Y entonces luego, vamos a sumar A1 más A2 y el área total va a ser igual. El área 1, si se fijan, aquí nos dio 42 centímetros cuadrados. Ahí lo reemplazamos, A1 es igual a 42 centímetros cuadrados, ahí estamos reemplazando el valor de A1. Luego A2 nos dio 80 centímetros cuadrados y aquí reemplazamos el valor de A2. Entonces sumamos 42 centímetros cuadrados más 80 centímetros cuadrados, el área total es igual a 122 centímetros cuadrados. Así entonces el área de la figura es 122 centímetros cuadrados. Muy bien. Bueno, básicamente esos son los pasos que debemos de seguir para darle solución a este tipo de problemas. Muy bien. Ahora vamos a calcular el área de esta figura B que sale ahí en color amarillo. Pero recordando
una cosa bien importante. En el ejercicio anterior sumábamos las áreas porque toda la figura estaba sombreada. Pero ¿qué sucede si solo una parte de la figura está sombreada y la otra no? Como el ejemplo de esta figura B. Si ustedes se fijan, este pequeño rectangulito de aquí está en blanco. Es como si le estamos quitando un pedazo al área. Es como si usted tiene un pedazo de pastel y le corta un pedazo. Entonces le está quitando un porcentaje de superficie al área. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Va a utilizar la diferencia o resta de áreas. Entonces el procedimiento es el mismo, solo que ahora el área total, en vez de sumarla, le vamos a restar. ¿Sí? El área total va a ser igual al área 1 menos el área 2. Entonces vamos a ver. Solución. Paso número 1, dividimos en subáreas. Como ustedes pueden ver, yo tengo aquí dos rectángulos o dos subáreas, ¿verdad? Que salen del área propuesta. El primer rectángulo grande que tengo A1 representa todo este rectángulo grande completo que está en amarillo. Y el rectángulo más pequeño, que esté en un amarito más pálido, representa la parte del rectángulo que le estamos quitando a la figura. Entonces, nos quedan esos dos rectángulos, uno con dimensiones de 15 centímetros de base y 10 centímetros de altura y el otro con 3 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Muy bien, el siguiente paso es calcular el área de A1 y el área de A2. Entonces el área de A1 va a ser igual, como es un rectángulo, a base 1 por altura 1. Entonces sustituyendo, recuerden que la base se refiere a la parte horizontal de nuestro rectángulo y la altura se refiere a la parte vertical de nuestro rectángulo. Sustituyendo ahí los datos, el área 1 va a ser igual a 15 centímetros, que representa la base, por 10 centímetros, que representa la altura. 15 por 10 son 150 y centímetros por centímetros son centímetros al cuadrado. Muy bien, así entonces el área 1 es igual a 150 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área del rectángulo 2, por eso lo estamos representando como A sub 2. Entonces, el área 2 va a ser igual a base 2 por altura 2. La base para este rectángulo representa siempre la línea horizontal, mide 3 centímetros, y la línea vertical representa la altura, que en este caso mide 6 centímetros. Multiplicando ahí entonces base, que es 3 centímetros, por 6 centímetros, que es su altura, vamos a obtener que el área 2 es igual a 18 centímetros al cuadrado. Muy bien. Y ahora solo vamos a calcular el área total de la figura B reemplazando los valores. Ya habíamos dicho que en este caso se restan las áreas porque le estamos quitando un pedazo, es decir, no toda el área que estamos calculando está sombreada. Entonces tenemos que restarle ese pedazo de área que le hemos quitado. Entonces, área total va a ser igual a la resta de A sub 1 menos A sub 2, que son las dos subáreas que ya tenemos calculadas. Previamente se calculan las áreas para ya después solo venir aquí a sustituir datos y hacer la resta y poder calcular de un solo así el área total. Entonces, el área 1 tenemos que nos dio 150 centímetros cuadrados, que aquí lo tenemos, ya lo sustituimos, y el área 2 que nos dio 18 centímetros cuadrados y aquí lo sustituimos. Entonces 150 centímetros cuadrados menos 18 centímetros cuadrados es igual a 132 centímetros cuadrados. Entonces el área total es 132 centímetros cuadrados y así el área de la figura B es igual a 132 centímetros cuadrados. Muy bien. Ok. Ahora fíjense en este ejemplo o en esta figura. Pide que calculemos siempre el área y ahora nos dan esta figura. Esta figura aparentemente es un rectángulo grande, pero se le está restando ahí porque no toda la figura está sombreada, sino que lo que está en medio es un cuadrado. Y dice que el cuadrado tiene 25 centímetros cuadrados de área. Ahí ya nos están dando el área 2, ¿verdad? Ya nos estarían dando el área sub 2. Que le vamos a restar al área 1, al rectángulo más grande. Entonces, solución. Dividimos la figura en subárea. Repito, utilizamos la resta porque no toda la figura está sombreada, sino que hay una parte en blanco. Eso significa que vamos a restarle ahí esa parte que le hemos quitado. Es como si fuese un rompecabezas y perdemos una pieza. Entonces, para poder armar todo ese rompecabezas, tenemos que encontrar esa pieza, porque si no el rompecabezas no funciona. Lo mismo pasa en las matemáticas, lo mismo pasa en este tema de áreas.
Entonces, dividimos la figura siempre en subáreas. Aquí tenemos el rectángulo A1, representa el rectángulo grande que tiene, en color verde, que tiene las medidas de 15 centímetros de base y 10 centímetros de altura. Y el que está adentro, como podemos ver, es un cuadrado. Entonces, ese cuadrado representa el área sub 2 y este cuadrado dice que mide 25 centímetros cuadrados. ¿Cómo podemos saber que está correcto? Bueno, si es 25 centímetros al cuadrado, recuerden que el cálculo de una área para un cuadrado es lado por lado y entonces el cuadrado tiene la característica que todos sus lados miden igual. Entonces aquí si multiplicamos 5 por 5 nos da 25 centímetros cuadrados. Por eso estoy segura que es un cuadrado el que se le está restando ahí. Bien. Ok, entonces como ya sabemos que el área 2 mide 25 centímetros cuadrados, entonces solo calculamos el área 1. Dado que se refiere a un rectángulo, utilizamos la fórmula para el cálculo de áreas de rectángulo. Entonces A1 va a ser igual a base del rectángulo 1 por altura del rectángulo 1. Aquí entonces la base siempre se refiere a la línea horizontal, que en este caso mide 15 centímetros, ahí lo sustituimos, y la altura, que se refiere a la línea vertical o la parte vertical del rectángulo, que ahí mide 10 centímetros, lo hemos sustituido ya. Una vez sustituyendo los datos, entonces multiplicamos 15 por 10 son 150 y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Recuerden que tienen que ser centímetros al cuadrado porque, repito, el área se mide en unidades cuadradas. Una vez que ya tenemos A1, hemos completado la información que necesitamos. Entonces ahora vamos a calcular el área total. El área total entonces va a ser la resta de A1 menos A2. Entonces el área total va a ser igual a 150, que corresponde al área 1, menos 25 centímetros, que corresponde al área 2. Y 150 centímetros cuadrados menos 25 centímetros cuadrados es igual a 125 centímetros cuadrados. Quiere decir entonces que el área para esa figura C es igual a 125 centímetros cuadrados. Muy bien. Y pues ahora, ¿verdad? Ya vamos a calcular el área de esa figura D. Aquí está el área de esta figura, creo que es la que más trabajo lleva porque si ustedes se fijan es una forma de I. Pero aquí vamos a utilizar la suma porque toda la figurita está sombreada, ¿verdad? Lo que queremos calcular es el área de toda esa figura en forma de I y toda, si se fijan, está sombreada. Por eso vamos a utilizar entonces la suma. Entonces siempre el primer paso es dividir el área propuesta en subáreas. ¿Para qué? Para obtener figuras que ya conocemos y en base a ello poder calcular con fórmulas ya conocidas cada una de las áreas. Entonces fíjense bien, esa especie de I yo la desglosé en 3 rectángulos, ¿verdad? 2 horizontales y uno que está de manera vertical. Entonces voy a tener que calcular el área de estas 3 subáreas de A1, A2 y A3. Entonces como segundo paso calculamos cada subárea. Si usted se fija, A1 es igual a B1 por H1. Eso significa base, abreviado B1 por altura 1, que ya habíamos dicho, ¿verdad?, que la altura se puede expresar o se puede representar con la letra H. Entonces ahí base 1 por altura 1 va a ser igual 9 centímetros tiene de base por su altura, que son 5 centímetros. Esto nos da un resultado de 45 centímetros. Listo. Calculamos ahora el área 2. El área 2 tiene las dimensiones 3 centímetros de base por 5 centímetros de altura y el área 2 es igual a 15 centímetros. Y por último calculamos el área 3, que tiene como dimensión 3 centímetros de base por 5 centímetros de altura y esto es igual a 15 centímetros cuadrados. Y ahora, una vez que obtenemos el cálculo de cada una de las subáreas, pues solo calculamos el área total, que es la suma de ellas. Entonces, área total va a ser igual a A1 más A2 más A3, siendo A1 45 centímetros cuadrados, aquí lo hemos reemplazado. A2 nos dio 15 centímetros, lo reemplazamos aquí, y A3 nos dio 15 centímetros cuadrados que estamos reemplazando aquí. Entonces 45 centímetros más 15 centímetros cuadrados más 15 centímetros cuadrados es igual a 45 centímetros más 15 centímetros cuadrados más 15 centímetros cuadrados es igual a 30 centímetros cuadrados. Entonces lo que hice fue primero sumar estos dos 15, usted lo puede hacer de un solo si quiere, ¿verdad? Al final va a llegar que el área total es igual
a 75 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, vuelvo y repito, porque el área se mide en unidades cuadradas, ¿ok? Bien. Bueno, y por último dice lo siguiente, inciso 2, resuelvo los siguientes problemas. Número 1, Carlos tiene un sembradillo de tomates rectangular de 80 centímetros de ancho y lo cercó con 80 centímetros de alambre. ¿Cuál es el área del sembradillo? Bueno, en el planteamiento operativo vamos a dibujar ahí ese pequeño rectángulo así como lo tengo, ¿verdad? Tiene de ancho, que se refiere a la parte horizontal, 80 centímetros y lo hemos cercado, que es ese otro rectángulo que está ahí en amarillo alrededor, con 800 centímetros. 800 centímetros, chicos, se refiere al perímetro de todo el rectángulo. Y en la clase anterior ya habíamos visto que el perímetro de un rectángulo nada más es la suma de todos sus lados. Entonces, hay una fórmula que dice que el perímetro, o sea, P, va a ser igual al largo más el ancho multiplicado por 2. Entonces, ahí vamos a sustituir los datos. 800 centímetros que representan el perímetro va a ser igual a largo, que es lo que queremos averiguar para poder, recuerden que para poder calcular el área necesitamos el ancho y el largo o la base por la altura. Entonces aquí no nos están dando la parte vertical, que es la altura, es el largo, es lo que yo ando buscando. Entonces aquí vamos, ¿verdad?, a hacer lo siguiente. 800 representa el perímetro, ahí, ¿verdad?, lo sustituimos. Luego largo más el ancho, si nos lo dan, que es 80 centímetros, lo copiamos ahí y luego lo multiplicamos por 2. Fíjense bien porque aquí viene lo interesante. Como este 2 está multiplicando, yo voy a venir y lo voy a pasar a dividir al 800 centímetros, ¿sí? Pasamos a dividir ahí y entonces vamos a tener 400 centímetros. 800 dividido entre 2 da 400 centímetros. Bueno, y luego aquí 400 centímetros va a ser igual a largo más 80 centímetros. Yo necesito despejar o poder quitar este 80 centímetros que me estorba de alguna manera para poder obtener largo. Entonces lo que hago es que lo paso al lado contrario, en este caso sería mi lado izquierdo, con el signo contrario. Si aquí está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Entonces por eso ahí tengo 400 centímetros menos 80 centímetros y ese va a ser igual al largo. Quiere decir entonces que mi largo va a ser igual a 320 centímetros. Ahora ya pueden ver que ya tengo las dimensiones de este rectángulo o del sembradío de tomates. El ancho o base es igual a 80 centímetros y el largo o altura es igual a 320. Entonces ahí sustituyendo para la fórmula de área, base por altura, que es lo mismo que ancho por largo, entonces tenemos de base o de ancho 80 centímetros y de largo o altura tenemos 320 centímetros. Multiplicamos 80 por 320 y eso nos da 25.600 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Quiere decir entonces ahí que el área del sembradillo es 25.600 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora el número 2 y último. Si hemos trabajado hoy, ¿verdad? Bueno, chicos. Reina elaboró un mantel cuadrado de 144 centímetros cuadrados. ¿Cuántos centímetros de ribete necesita para decorar la orilla? Bueno, de repente estos ejercicios aplicados llevan un poquito más de análisis, pero yo sé que ustedes lo pueden ver, así como yo, ¿verdad? Ya tenemos varias semanitas con este tema y espero que no hayan dudas. Y si hay dudas, pues las vamos a intentar despejar en la clase del día jueves. Ok, entonces fíjense bien, dice que ella creó un mantel cuadrado de 144 centímetros. Ustedes se acuerdan que entonces si el mantel cuadrado mide 144 centímetros cuadrados, quiere decir que esa dimensión es un área, ¿sí? Porque el área se mide en unidades cuadradas. Entonces, si hay centímetros cuadrados ahí implicados, quiere decir que nos están dando el área de todo el cuadrado. Entonces, el mantel cuadrado en total mide 144 centímetros. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Recuerden que el área de un cuadrado se calcula lado por lado. Entonces, esto lo podemos expresar como A es igual a L al cuadrado. ¿Recuerdan por qué, verdad? Ahí sustituimos lado por L para abreviar lado y no estar escribiendo todo lado, entonces solo escribimos L y lo elevamos al cuadrado porque recuerden que las potencias nos permiten hacer esto porque el lado se está multiplicando por sí mismo dos veces. Entonces la base sería L
y el exponente sería 2 porque el lado se multiplica 2 veces. Entonces ahí sustituyendo vamos a tener que área es igual a L al cuadrado. Sustituyendo datos, A es igual a 144 centímetros cuadrados. Por eso ahí en vez de poner A pongo 144 centímetros cuadrados y eso va a ser igual a L al cuadrado. En clase aprendimos algo sobre la raíz cuadrada y la potenciación, que esas son operaciones inversas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una potencia dentro de una raíz, la raíz y la potencia se cancelan y entonces yo vengo y puedo sacar raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros nada más. Y aquí raíz de L al cuadrado es solo L porque ya habíamos dicho que la operación de raíz cuadrada y la potenciación al cuadrado son operaciones inversas. Entonces ahí se cancela la raíz con la potencia cuadrada y solo nos queda L. Quiere decir entonces que cada uno del lado del cuadrado mide 12 centímetros. Entonces, si necesitamos solo decorar la orilla para saber cuántos centímetros de ribete ocupamos, lo que vamos a hacer es multiplicar por 4, porque recuerden que el cuadrado tiene 4 lados, entonces vamos a sacar el perímetro de la orilla. Por eso aquí tengo A del perímetro de la orilla. Entonces, área del perímetro de la orilla, que está representado con AP.O sub R. Esto va a ser igual entonces a 12 centímetros que mide cada lado por los 4 lados que tengo. Y eso me da un total de 48 centímetros. Quiere decir entonces que Reinita va a necesitar 48 centímetros de ribete para decorar la orilla de este famoso mantel cuadrado. Muy bien, chicos, espero que le hayan entendido. Nos estaremos viendo el día jueves, si Dios lo permite. Cualquier consulta o duda que ustedes tengan, que yo sé que van a ser muchas, pero para eso estamos, ¿verdad? Hay que recordar y hay que ser pacientes que estamos aprendiendo y las dudas es una buena señal, chicos. Entonces, espero que le entiendan al videíto, si pueden verlo.